Y le doy la bienvenida a Gervasio Muñoz, él es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, un gusto saludarte, como siempre, en la 530. Andrea Recupero te saluda. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con ganas de conversar con vos, porque, bueno, sos uno de los protagonistas y de los referentes de esta agenda, el tema de inquilinos e inquilinas. Sabemos que hay novedades en el Congreso de la Nación, ¿verdad? Que bueno, en los próximos días ya se va a estar discutiendo si tendrá media sanción, ¿no? Uno de son dos, ¿no? Los proyectos de ley de alquileres que están esperando para su tratamiento y que afectan a estas decisiones, ¿no? Alrededor de 8 o 9 millones de argentinos que son los que alquilan viviendas en el país, ¿verdad? Sí, somos 9 millones. Sí. Habrá que ver el resultado del último censo, seguramente de más, que también nos va a arrojar el resultado de viviendas vacías, que seguramente sea escandaloso. Y hay dos dictámenes, como decías vos, uno de mayoría, que es el del Frente de Todos, que plantea mantener la ley actual y profundizar algunas regulaciones, como bancarización del pago del alquiler, una garantía pública, un registro público, un organismo de control del cumplimiento de la ley de alquileres. Y por otro lado está el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio con Camaño, que plantea volver a 2 años el plazo de alquiler, que haya aumentos cada 3 meses, que esos aumentos sean a cargo del mercado inmobiliario, o sea, no habría ningún índice como límite para el aumento del alquiler, sino que estaría completamente liberado en manos del mercado. O sea que podrías entrar a una inmobiliaria y te dirían, mira, acá es un 20% trimestral, y en la de al lado te podrían decir, acá es un 25% trimestral. Y después otra cosa que recupera el proyecto de Juntos por el Cambio y Camaño de la última dictadura es que los propietarios nos van a poder exigir meses por adelantado. O sea, cuando uno va a firmar un contrato de alquiler, te van a poder pedir 6 meses por adelantado de alquiler, un año por adelantado de alquiler. Bueno, esto me gustaría primero que vos me des una evaluación de este escenario, por favor, porque te iba a decir directamente lo que me parece y no quiero opinar. O sea, vayamos primero sobre tu evaluación y la del sector al que representás como presidente de la Federación de Inquilinos Nacional sobre este panorama. Creo que primero, como primer punto, toda la campaña en contra de la ley de alquileres era para esto. Era para que se imponga finalmente la ley de las inmobiliarias, en donde además Juntos por el Cambio y Camaño tienen los votos para modificar la ley en la Cámara de Diputados. Habrá que ver en senadores. Me parece como importante esto, ¿no? Que cuando nos decían que la ley de alquileres era mala, que había fracasado, que era peor para los inquilinos, etcétera, eran porque justamente querían terminar con estos derechos que habíamos conquistado, como los 3 años y la actualización anual, ¿no? Y hoy se ve que el resultado de esa campaña tan pero tan importante en contra de la ley. Segundo, que Juntos por el Cambio y Camaño logran también este consenso en la Cámara de Diputados para modificar la ley, porque hubo obviamente ausencias cómplices. Digo, que el Ministerio de Hábitat nunca en toda su gestión haya hecho absolutamente nada por difundir los derechos de la ley de alquileres, controlar su cumplimiento, generaron las condiciones para que nadie sepa muy bien qué es la ley de alquileres y en qué nos beneficia, y entonces Juntos por el Cambio terminó hablando en nombre de los inquilinos, claro, ¿no? Porque claro, cuando el Estado se retira, Juntos por el Cambio aprovecha, ¿no? Y después, bueno, también las declaraciones, no olvidemos que hace poquito tiempo, cuando se abrieron las sesiones en marzo en el Congreso Nacional, inclusive el propio presidente dijo que había que modificar la ley de alquileres, y Massa en la Cámara de la Construcción dijo que la ley de alquileres había fracasado. Bueno, como resumen te podría decir que finalmente
lo que nosotros leemos es que la política pública para la protección de los inquilinos y de las inquilinas en Argentina es completamente inexistente y que las consecuencias son estas. Nosotros la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a movilizar al Congreso, las organizaciones inquilinas, para intentar frenar esto y para defender la ley actual. Bien. ¿Vos creés que hay alguna chance de que esto pueda parar o lo puedan frenar? Porque la agenda y los votos, como vos muy bien decías, están o parece estar inclinándose la balanza a favor de la oposición, ¿verdad? Sí, por lo menos en los últimos seguro. números que, claro, en diputados que tenemos, podrían llegar a sumar 130, 132 votos. Eso era lo que estaban manejando ayer, ¿no? Y esta tarde. Y bueno, el oficialismo un poco más de 100. Cuando digo un poco más de 100, digo 100, depende de cuánto saque la oposición también, ¿no? Pero 104, 102 votos, depende, ¿no? Y esto es un panorama adverso en diputados, en esta media sanción. Yo creo que puede tener alguna modificación en Senado, lógicamente, y volver a la Cámara de Diputados también, ¿no? Y la verdad que no lo sé. No sé, creo que por un lado nosotros vamos a intentar todo lo posible para que no prosperen diputados como primer paso, pero también creo, Andrea, que tanto tiempo de discusión sobre la ley ha generado una deslegitimación tan fuerte de la ley vigente. A esto sumale la ausencia del Estado, que hoy alquilar vivienda en Argentina es la ley de la selva. Entonces creo que más allá de que por supuesto nuestra intención es frenar la modificación, me parece que necesitamos que la política, que el Congreso y que el Ejecutivo definan qué van a hacer. Que el Ejecutivo defina si va a controlar el cumplimiento de esta ley o de cualquiera o no, porque esto no se resuelve con una votación en el Congreso o con una ley, un papel escrito. Bien. Esto se resuelve con políticas de Estado y no podemos seguir en esta situación tan de discusión permanente sobre una ley, porque finalmente lo que está sucediendo en la calle es dramático. Uno va a alquilar una vivienda y tiene que pasar por un casting feroz que le impone el mercado. Uno tiene que firmar contratos por 6 meses con aumentos semestrales, trimestrales, tiene que pagar absolutamente todo, y esto tiene que ver con que se ha deslegitimado públicamente la ley, y finalmente alquilar en Argentina lo está decidiendo, las condiciones para alquilar en Argentina las está decidiendo el mercado. Es como un sueño de Milei. Bueno, es lo que dijo Camaño, ¿no?, el otro día, ¿no? Que había que entenderlo como una cuestión de oferta y demanda, y como un tema más de la cuestión de la lógica del mercado. Vos mismo lo estabas señalando recién, ¿no? Y siempre hemos hablado muchas veces, Gervasio, ¿verdad? Y siempre te pregunto lo mismo y otra vez te lo vuelvo a preguntar. Entiendo perfectamente lo que vos planteás de que esto se resuelve con políticas de Estado. Estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo también en que esto tiene que ser algo que se haga con absoluta, ¿cómo puedo decir? Urgencia, ¿verdad? Porque afecta a 9 millones al menos 9 millones de personas. El asunto es que hoy la ley, no sé si por una cuestión de la ley, porque no se controla, no sé, eso no lo tengo claro, y vos sos el que nos está orientando en ese sentido. La ley no está funcionando, es decir, hay menos disponibilidad de viviendas, porque lamentablemente los propietarios de estas unidades que están en alquiler decidieron muchos directamente sacarlas del mercado, porque obviamente con la inflación que hay en la Argentina y contratos de 3 años, y ese es el argumento que esgrimen, no les conviene alquilar esas viviendas. Entonces, el problema de fondo, más allá de que acuerdo, y estoy absolutamente convencida de que es el Estado el que debe intervenir y resolver,
de alguna manera y a favor de las mayorías, es decir, de estas 9 millones de personas que están alquilando, entiendo que el problema es la inflación, además de que no se controla la ley, porque la cantidad de, como han aumentado los alquileres y aumentan y vos vas a buscar un departamento de 2 ambientes y vale 60.000 pesos, depende del lugar en donde estés, 45.000 en otro lugar, un ambiente 30.000, 35.000 pesos, a veces con expensas, son valores muy altos y esos valores también treparon así a causa de la inflación. No, yo te diría esto, en la convertibilidad durante el menemismo, sí, en toda la convertibilidad hubo 30% de inflación. Sí. ¿Sí? Los alquileres en el mismo periodo aumentaron un 200%. Ajá. ¿Sí? El problema del alquiler en Argentina, desde la dictadura, es que no está regulado por el Estado. Entonces, haya inflación o no haya, como pasó en la convertibilidad, sí, los alquileres van a aumentar. Sí, y esa porque regulación... no hay nadie que controle absolutamente nada. Bien, y esa regulación, Gervasio, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que apuntar? ¿Qué es exactamente lo que deben controlar? Yo creo que así como hace Secretaría de Comercio con otros precios del hogar, sí, fundamentales de una familia, de la misma forma tiene que regular el precio del alquiler, como se hacía hasta antes de la dictadura. Ajá. O como hizo Alberto en un tramo muy breve con el decreto 320, que congeló el precio de los alquileres, ¿te acordás? Sí. En plena pandemia. Sí. Hacer se puede hacer, ¿eh? Okay. Hacer se puede hacer. Okay. Lo que y no se necesita una ley, se puede hacer por decreto, por ejemplo. Se puede hacer por decreto, sin bajar se puede esta hacer desde ley. la Secretaría de Comercio. Sí. Ahora, de lo que no hay dudas, Andrea, es que si vos dejás todas las condiciones en manos del mercado, las consecuencias son estas. Con respecto a lo que decías de la oferta, de que no hay oferta, nada tiene que ver con la ley de alquileres. La oferta viene bajando en Argentina hace muchos años y tiene que ver con que las viviendas en Argentina están dolarizadas, los salarios están por el piso y yo te propongo un ejercicio bastante sencillo, entrar a una página de alquiler temporario. Ajá. Y fijarte cuánto está un departamento de 2 ambientes, Parque Centenario, Ciudad de Buenos Aires. Si vos alquilás para vivienda un departamento de 2 ambientes en Parque Centenario, está alrededor de 60.000 pesos por mes. Si vos entras a una página de alquiler temporario, ese mismo departamento está 140.000, 160.000 pesos por mes. Lo que está sucediendo es que los propietarios quieren rentabilidad en dólares. Ajá. Entonces alquilan temporarios, alquilan en dólares. La mitad de los avisos de alquiler de la Ciudad de Buenos Aires están en dólares. ¿Sí? La mitad. En realidad el 52% de los avisos para buscar vivienda en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires están en dólares. Entonces, cuando vos dejás que el mercado haga lo que se le antoja, en algo tan sensible como es un lugar donde vivir, lo que pasa es esto. ¿Qué pasa? Se votó una ley de alquileres. Después de 40 años que no se votaba en el Congreso una ley. Y los problemas no empiezan con la ley. Nosotros venimos denunciando estos problemas desde hace mucho tiempo. Ahora, hubo toda una operación, Andrea, de muchos medios de comunicación, con la ayudita del gobierno nacional, para no decir absolutamente... Viste que el gobierno nacional no opina sobre este tema. Uh-huh. No hay una sola persona. Tendría que opinar el ministro de Hábitat. Sí. El ministro de Hábitat ni siquiera fue a la comisión a discutir sobre la ley de alquileres. No apareció el chabón. ¿Sí? Cuando habla dice que él no tiene nada que ver con este tema. Bueno, esa es una ayudita muy fuerte para el mercado, ¿no? Les estás diciendo, hagan lo que ustedes quieran, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Uh-huh. La gente no sabe ni siquiera de qué se trata la ley de alquileres porque no hicieron ni siquiera una campaña para difundir los derechos conquistados en la ley de alquileres. Entonces, creer que el problema es la ley, bueno, es una de las cosas que ha ganado la derecha y el mercado inmobiliario, hacernos creer eso. ¿Viste? Cuando te dicen, no, el problema del desempleo es los convenios laborales.
el problema del desempleo es la industria del juicio, ¿no? Entonces te dicen, che, no, saquemos la indemnización, las vacaciones, el límite de 8 horas, el salario mínimo, así vamos a crear empleo. Es lo mismo. Lo que acá están diciendo, y lo que dijo Juntos por el Cambio, es que esto es un problema de oferta y demanda, lo que dijo Camaño. Sí, claro. Es un problema de oferta y demanda, y para que haya más oferta no tiene que meterse el Estado y no tiene que haber ningún tipo de regulación. Lo que sucede es que por más regulación que haya, si el Estado no controla, es como si no hubiese regulación. Y si no hay regulación y no hay control de eso, las consecuencias son las que estamos viviendo. En la Patagonia están todos los alquileres en dólares. La gente no tiene dónde vivir en la Patagonia. En Ushuaia, Tierra del Fuego, tampoco. En la ciudad de Buenos Aires, en Rosario. La situación del acceso a la vivienda en Argentina es dramática. Y si el Frente de Todos no da una discusión en serio acerca de cuál es su política de vivienda, la situación va a ser cada vez más grave. Y creer que sortear casas, en Argentina se sortean casas, Andrea. Sí. Se entiende, ¿no? Sí. Que se sortean casas, es como si se sorteasen vacantes para la escuela pública, o se sorteasen turnos para el médico. ¿Sabes que no te tocó en este sorteo un turno para el hospital público? Vas a tener que seguir esperando el sueño de la salud pública, el sueño de la educación pública. Entiendo. La verdad, el problema de la vivienda es un problema que, como vos decís, está en agenda, pero nadie lo trata pública, a fondo. Pero no en el Estado. Exacto. Sí, está en la agenda pública, exacto, pero no en el Poder Ejecutivo. Exacto. Exactamente. Creo que el tema de los alquileres no se va a resolver, obviamente, con la nueva ley. Vamos a ver, todavía no hay nueva ley, así que no nos anticipemos. Entiendo que entonces vamos a repetir esto porque es importante. El miércoles van a movilizar. Vamos a seguir en contacto, 18 Gervasio. horas al Congreso Nacional. Perfecto, vamos a seguir en contacto, viendo cómo avanza este tema y qué va a pasar después, ¿no? Porque obviamente luego irá al Senado, se harán modificaciones o no, y veremos qué pasa, ¿no? Tal vez queda en la media sanción y después se ve. Pero lo cierto es que los problemas son de fondo, tienen que ver con el problema global de la vivienda en la Argentina. Y por otro lado tienen que ver, y nos ha quedado claro que vos lo ves de este modo, es decir, la intervención del Estado es imprescindible para regular el tema de los alquileres y que no sea tratado como una mercancía más en el mercado, ¿verdad? Sino como lo que es el derecho a la vivienda, ¿sí? Sí, como fue siempre en la historia argentina, Exacto. Lo que pasa que, después vino la dictadura militar, que lo que hizo fue que decidió que el Estado no se meta más en el alquiler de vivienda, en nombre de la oferta. En ese momento lo hizo, y las consecuencias fueron y son gravísimas. Entonces lo que tiene que haber es una decisión real. El Estado tiene que regular el precio del alquiler en Argentina porque en 3 millones de hogares el gasto más importante es el alquiler, y eso genera desigualdad, es un problema enorme para la economía porque vos tenés familias enteras, 3 millones de familias que tienen que trabajar solo para pagar el alquiler. No pueden irse de vacaciones, no pueden consumir, no pueden hacer nada porque tienen que pagarle el alquiler a un tipo que quizás tiene 10, 20, 50 viviendas. Lo que pasó con las tarifas, la segmentación de tarifas. No existimos los inquilinos en la segmentación de tarifas. O sea, una familia propietaria que tiene ingresos de 200.000 pesos va a pagar la misma tarifa que una familia inquilina que tiene ingresos de 200.000 pesos, pero 70.000 los paga en alquiler. No existimos para el Estado, no existimos, y las consecuencias de no existir para el Estado es, primero, y quizás en el 2023 te va un poco mal y las consecuencias sean aún peores, ¿no? Y después que Juntos por el Cambio termina representando a los inquilinos. Bueno, eso perjudicarlos, ¿no? Para perjudicarlos. Pero ¿cómo le vas a regalar a Juntos por el Cambio la representación de los inquilinos? Porque no tenés uno solo en el gobierno que salga a defender a los inquilinos y a las inquilinas. Me quedo con todas estas inquietudes, Gervasio. Vamos a seguir este tema toda la semana, la que viene. Te vamos a volver a contactar. Te agradezco un montón por toda esta información y bueno, de primera mano, que le estás acercando a nuestros oyentes que también tienen, muchos de ellos, este tema del alquiler de la vivienda en su vida cotidiana.
Bueno, gracias Andrea, siempre por un abrazo. darnos voz. Invitamos a todos los inquilinos y las inquilinas el miércoles a las 18 horas en el Congreso Nacional a defendernos entre nosotros, porque si no nos defendemos entre nosotros no nos defiende nadie.